Gracias por continuar con nosotros. Antes de ir a la pausa, la diputada local Mara Robles nos estaba hablando de un panorama terrible que viene ya en este proyecto de Jalisco Futuro 2030. Mara, hablaste de dos asignaturas, el tema de la lectura y el tema de matemáticas. ¿Dónde más estás asustada, si me permites el término? Bueno, para empezar, si estas dos grandes competencias educativas no están resueltas, leer y escribir y hacer las operaciones matemáticas básicas, lo demás no puede prácticamente existir, porque de esas dos depende el entendimiento y la capacidad de coordinar ideas, de concluir, de hacer conexiones. Pero, pues, si los niños no saben leer y escribir y no saben hacer las operaciones matemáticas básicas o no saben cuándo usarlas, es decir, cuándo sumar o cuándo restar o cuándo multiplicar o cuándo dividir, pues entonces esto repercute en sus conocimientos sobre historia, sobre geografía, sobre las nociones básicas del conocimiento científico y sobre algo gravísimo, que es sobre su convivencia en la sociedad. México, desgraciadamente, aparece en el primer lugar nada honroso de la OCDE de violencia escolar. O sea, los chicuelos no están teniendo competencias socioemocionales para relacionarse con los demás. Y esto nos lleva también a que tengamos el nada honroso primer lugar de obesidad y sobrepeso infantil, de tal manera que los chicos la están pasando mal en la niñez. Están enfermos, no están aprendiendo y por lo tanto los que sobreviven para pasar al siguiente nivel educativo, secundaria, se enfrentan además con un panorama tremendo, porque la secundaria es la edad de la calle. Acuérdense las batallas en el desierto de Pacheco. Es el momento en que los chicos descubren su sexualidad, es el momento en que los chicos empiezan a tener curiosidad sobre las sustancias psicoactivas y entonces estaban acostumbrados a tener un solo maestro que los acompañaba durante toda la clase y ahora aparecen muchos maestros con muchas características y ahí en secundaria se incuba la posterior deserción del nivel medio. Entonces sí tenemos un problema muy grave de calidad de la educación en México. Maestro Acosta, hacía yo unas entrevistas tiempo atrás a académicos del CUSEI y me decían algo así, por eso reprueban matemáticas porque no entienden el español. Sí. Y es algo de lo que viene explicando Mara. Si no tenemos ese factor de la lectura y la escritura, pues va a ser difícil historia, biología y un largo etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema que ha detectado ahora que coordinó este trabajo en materia, en este nivel de secundaria? Creo que una de las cosas que siempre vale la pena reconocer es no solamente la naturaleza del problema, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que Mara y Juan Carlos han planteado, es decir, bajos aprendizajes, abandonos, deserción, bajos niveles de cohesión, de solidaridad social, sin duda. Sino lo que, digamos, estos problemas son claramente identificables, pero lo que no es tan claro es la causalidad de los problemas. Y Jalisco a Futuro se ha enfocado en en todos los temas, a buscar estas relaciones de causalidad. Es decir, no basta enunciar el problema y sus características, sino identificar aquellos factores que producen el problema. Finalmente, los problemas educativos, como todos, son efectos, no son causas. No, la deserción no es causa, puede provocar otras cosas, pero lo que hay que buscar es la causalidad. ¿Qué hemos visto en Jalisco a Futuro? Que tenemos varios factores. Toda la causalidad, como dicen los expertos, es compleja. Es decir, obedece a varios factores y a varias articulaciones de factores, pero los que tenemos, algunos son muy claros. Por ejemplo, el estrato socioeconómico de origen es fundamental. Es decir, los niños y niñas que no aprenden o reprueban o que tienen bajos desempeños, no es que porque tengan problemas, digamos, genéticos o naturales. En realidad, lo que se ha estudiado con mucha fuerza y mucha claridad es que el contexto familiar y social de origen condiciona, no determina, condicione fuertemente el desempeño escolar. Ese es un factor invisible. En la escuela no lo podemos ver, ¿no? Hay otros factores que tienen que ver con el contexto propiamente escolar, la escuela a la que van, el espacio donde están, el tipo de compañeros y profesores que tienen. Estos van generando comportamientos, déficits, que van luego produciéndose en forma de problemas educativos. Creo que ahí necesitamos indagar
con mucho más fuerza en torno a las causas para luego ligarla a las alternativas de solución. Porque si no, lo que tenemos, como hemos visto ahora, es que nos quedamos en la identificación del problema y no actuamos sobre las causas, sino sobre el problema. Y el ejercicio intelectual, técnico y de política pública en educación superior es actuar sobre las causas. Creo que ahí tenemos un déficit que necesitamos desarrollar. Y en Jalisco a Futuro hay unas propuestas con esta lógica. Que las abordaremos un poquito más adelante. Maestro, en el tema de las causas, ya decía el maestro Acosta, no es un asunto genético, por ejemplo, el tema de la falta de aprendizaje, es este tema todo socioeconómico. ¿Estos niños tienen hambre, el estómago vacío? ¿Cómo se puede aprender así? Exacto, ese es uno de los asuntos. Tienen hambre, tienen carencias en la escuela, tienen carencias en la casa, tienen carencias en el barrio, en la comunidad, etcétera. Y yo creo que habría que, como muy bien dice Adrián, habría que buscar un asunto. Decía Carlos Muñoz Izquierdo, en paz descanse, que lo grave del problema en México era que la escuela había dejado de ser proyecto de país para convertirse en reflejo de país. Exacto. Y esa frase es lapidaria. O sea, dejamos de convertirnos en la apuesta. O sea, la escuela debe ser la apuesta. Porque finalmente los niños están 200 días al año, a veces más, a veces menos. Están 3, 4, 5, 6, 7 horas, no sé cuántos. Cuando es de tiempo completo están todo el día. Y la escuela es finalmente quien debe de ser, quien influya más en la vida de los niños. Y a veces se convierte simplemente en un escenario donde confluyen a la buena de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante trasladar la responsabilidad a la escuela para que se convierta el nodo al que confluyen todos los actores de la comunidad, ¿no? Maestra Silvia Casillas, antes de ir a la pausa, no es que sea un asunto general, pero si los padres vivieran con pobreza, nacieron los hijos con pobreza, ese ciclo podría repetirse. O sea, ¿qué porcentaje hay de que en una familia, de los integrantes que usted quiera, puedan salir adelante de esa situación en la que les tocó vivir y que no debería tocarles vivir? No debería tocarles vivir. Hay una fundación, Espinosa Iglesias, que hace un estudio sobre esto y la conclusión es igualmente aterradora de lo que estamos diciendo. O sea, si uno nace pobre, lo más probable es que muera pobre. Y eso es terrible. Y la escuela y las oportunidades que pueda proveer el Estado y la comunidad, etcétera, son muy posiblemente las que puedan cambiar. Y yo reitero la idea, o sea, si podemos transformar a la escuela en el nodo donde confluye el que quiere enseñar, el que quiere aprender, el que nada más está interesado a ver qué se encuentra, etcétera, es posible que encontremos soluciones. O sea, no le vamos a llevar comida a la gente, aunque hay desayunos escolares y hay todo esto. Sí, yo digo que sí. Sí, ahora sí, digo sí. por qué. Pero también, claro, o sea, pero la parte del hambre y del apetito por aprender es la que se debe atender en la escuela, junto con esta otra también, claro. Bueno, pues si se da alimentos o no en las escuelas y con mucho más, regresamos.